Bienvenidos nuevamente. Como les había anunciado, estamos nosotros en comunicación con Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la República. Bienvenido, congresista Muñante. Exitosa. ¿Cómo está? Muy buenos días o buenas tardes, Karina. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes, bienvenido a usted. Le quería preguntar primero sobre lo que se verá este lunes en el Pleno. ¿Se va a admitir, se verá la admisión de la moción de interpelación al ministro Heiner Alvarado? Y me hace recordar que ya han estado ustedes antes en esta situación con un ministro bastante cuestionado, como fue el ministro Silva del MTC, y que no se admitían las interpelaciones. Esta vez, ¿cómo será? ¿Usted se atrevería a decirme, contarme o a medir la temperatura del Parlamento? Bueno, sí, Karina, yo me atrevería a decirte lo siguiente. Yo creo que la admisibilidad de la interpelación de todas maneras se va a dar el día lunes, ¿no? Que está citado el Pleno a las 11 de la mañana. Así que voy a afirmarte esto, ¿no? Porque hay un ánimo mayoritario con esto, de que este señor pueda dar cuenta ante la representación nacional sobre estas graves denuncias, ¿no? Que no son inventadas por la oposición, sino que están plasmadas dentro de una carpeta fiscal, y eso es lo que lo hace bastante preocupante, ¿no? Dar cuentas, y después de dar cuentas, ¿usted cree que podría él convencer con sus explicaciones? Porque normalmente cuando hay tanta carga, como la Fiscalía lo ha manifestado en frente de un juez, la Fiscalía lo nombra como parte de la organización criminal, de una macroorganización criminal enquistada en el poder, enquistada en este gobierno de Pedro Castillo. ¿Usted cree que podría absolver las dudas de esta presunta repartija de obras en varios departamentos, regiones? Mira, yo creo que no, Karina. Si me lo preguntas de manera personal, considero que no. Ahora, definitivamente esto es parte de una investigación. Sabemos que existe el derecho a la presunción de inocencia mientras no se acredite lo contrario, pero todo esto es parte, pues, de un proceso judicial. Se somete a un control jurisdiccional. Pero nosotros, pues, no somos un ente jurisdiccional, somos un ente político, y por ende tenemos que juzgar políticamente las cosas. Si hay un ministro con estas acusaciones, obviamente nosotros vamos a decidir por qué no se mantenga más en el cargo. Así es. Independientemente si es que después es condenado o es absuelto. Muy bien, ustedes son un ente político. Librar al país de un personaje que tenga estas graves acusaciones. Usted es un ente político y obviamente yo sé que ustedes van a votar por que no se quede en el puesto, pero a eso iba mi pregunta. Después de la interpelación, ¿qué? ¿El Congreso en pleno lo censurará o no? ¿O se quedará como Silva? Ya, ahí tengo que precisar lo siguiente, Karina. La censura no es un acto inmediato dentro de la misma sesión del Pleno. Sí, lo sé. O sea, se hace la interpelación y luego los congresistas pueden en ese mismo día o al día siguiente, ¿no?, comenzar a elaborar la moción de censura. Tienen que conseguir las firmas correspondientes y luego se presenta. Una vez presentado, se da cuenta también en el Pleno del Congreso, y se estaría ya señalando fecha para el debate de la censura sin la presencia del ministro. Te digo esto porque en algunas ocasiones anteriores, cuando hemos interpelado a un ministro, se nos ha reclamado: ¿y por qué no lo hemos censurado ahí? No se puede. No se puede, momento, sí. ¿No? Y yo sé que ustedes y su bancada sí van por la censura, está claro, pero ¿habrá los votos? Esa temperatura es la que quiero, Karina, que me diga. Yo creo que sí. Yo puedo afirmarte que sí en este momento, porque para censurar a un ministro solamente necesitamos 66 votos, ¿no es cierto?
Entonces, yo creo que esos votos sí los tenemos, ¿no? Sabemos que el oficialismo se va a oponer, pero en el lado de la oposición y desde las bancadas centristas, creo que sí hay esa intención de librar al país de un personaje que está seriamente cuestionado. Uno de los temas de los que hemos estado hablando es de este proceso administrativo que se le va a seguir de todas maneras en el Ministerio del Interior al coronel Colchado. El Ministerio del Interior depende del Ejecutivo, es el Ejecutivo. Ustedes, pueden mirar, pueden ver cómo se realiza este acto administrativo. Son dos poderes distintos, pero ¿podrían de alguna manera fiscalizar también que no se cometan atropellos? Por supuesto que sí. También podemos pedir información sobre los motivos por los cuales se está haciendo este procedimiento administrativo. Y para eso existen dos alternativas. Primero, que la Comisión de Defensa y Orden Interno, ¿no es cierto?, pueda citar al ministro y incluso al propio inspector de la Policía Nacional, ¿no?, para dar cuenta sobre este procedimiento. Y lo otro que se puede hacer, según también planteando cómo están los ánimos en el Congreso, se podría incluso interpelar al ministro del Interior por esta situación. Así que el Congreso de todas maneras va a tener que actuar frente a esta situación. Sabemos que ahorita los congresistas están en su semana de representación. Ya las siguientes semanas estaríamos seguramente escuchando noticias sobre acciones políticas dirigidas contra estas autoridades del Ejecutivo por esta situación que definitivamente nos parece sumamente irregular y además que se puede interpretar fácilmente como una represalia. Muy bien. Le quería hacer otra pregunta ya que tiene que ver con el ámbito de las decisiones del Ministerio de Salud. Yo sé que usted en algún momento no estaba de acuerdo de que se obligue a la población a vacunarse, ¿no? A vacunarse creo que con la tercera dosis, si no me equivoco, o usted nunca estuvo de acuerdo con que se obligara con la vacunación. No, yo lo que no estuve de acuerdo fue con la imposición de tener que mostrar un carnet de vacunación para ejercer derechos fundamentales, ¿no? Muy bien, o sea, era con el carnet entonces. Pero sí las vacunas, pero sí con la vacunación. Pero sí con la vacunación, porque la vacunación salva vidas, ¿no? Las vacunas salvan vidas. Por supuesto. Lo que no estuve de acuerdo es con la restricción o el condicionamiento del ejercicio de derechos fundamentales a la presentación de un carnet de vacunación. Muy bien. Entonces, ahora lo que se ha determinado es el uso facultativo de las mascarillas para los escolares. He escuchado algunas reacciones de los padres de familia. Hay los que dicen que todavía no están muy de acuerdo, yo creo que falta información ahí, y hay los que están de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo, y quiero saber qué es lo que usted piensa. Bueno, Karina, he sido de los primeros que también ha alzado su voz contra la imposición de las mascarillas en los niños, e incluso esta semana, el día lunes, hice una conferencia de prensa al lado del doctor Omar Neira, ¿no? y los representantes del colectivo. Es cierto, Volvamos a Casa. Lo recuerdo, es cierto, entonces, es verdad. Sí, entonces, tenemos una posición formada al respecto y por eso yo quiero saludar la decisión del Ministerio de Educación de colocar, ¿no?, como facultativa el uso de las mascarillas en niños, ¿no? No hay evidencia científica que eso pueda demostrar que pueda, digamos, proteger a nuestros niños del contagio. Lo que sí evidencia es que existe una afectación de mediano y largo plazo al desarrollo socio emocional y cognitivo de nuestros chicos. Así que haciendo un control de riesgos y beneficios, definitivamente el uso facultativo de las mascarillas es la mejor opción en estos momentos. Muy bien, sería bueno que el Ministerio de Salud informara más a los padres de familia que quizás tienen todavía un poco de temor de que sus hijitos, sus hijos vayan sin mascarilla. Por supuesto, claro que sí, es tarea del Ministerio de Salud informar
y no desinformar. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, cuestioné también cuando el ministro de Salud dijo en una entrevista, en una conferencia, de que solicita a los padres de familia que autoricen la vacunación de sus hijos para que no terminen en una cama UCI, ¿no? O sea, alarmando a la población de esa manera, cuando las cifras pues demuestran que los niños son los que no desarrollan la enfermedad. Entonces, no se puede pues desinformar de esa manera. Así que rogamos mucha objetividad al Ministerio de Salud para que no se caiga justamente en esa desinformación que no queremos que se propague en este contexto de pandemia. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, contestarnos rápidamente el teléfono, la llamada. Muchas gracias, Alejandro Muñante, tercer vicepresidente, dándonos su opinión sobre el uso facultativo de las mascarillas en los escolares. Esto para su mejor desenvolvimiento socioemocional. Lo están haciendo en el resto del mundo y ahora lo hacemos nosotros, y es importante trasladar esta tranquilidad hacia los padres de familia. ¿Por qué? Porque los niños se están contagiando, sí, pero hacen una enfermedad como un resfrío, o algunos son totalmente asintomáticos. Lo que sí es que los padres de familia y los adultos mayores tienen que estar vacunados. Tienen que estar vacunados. Así es. Muy bien, nosotros nos vamos.